Para terminar con lo que son los conceptos con los cuales vamos a trabajar el primer tema, bueno, nos faltaría ver invertancias conectadas en serie. Ahora tenemos invertancias. Recuerden que todos los elementos que estamos trabajando ahorita son aislados magnéticamente, hablando de las bobinas sobre todo, o de los inductores como inductancias, o del inductor como invertancias. Queremos obtener la invertancia total. Partimos del concepto de que cuando se tienen inductancias conectadas en serie es más fácil porque nada más tenemos que sumarlas, pero sabemos que la inductancia es igual al inverso de la invertancia. Sustituyendo este dato en la ecuación que tenemos aquí, entonces tenemos que el inverso de la invertancia total es igual al inverso de la invertancia 1 más el inverso de la invertancia 2 más el inverso de la invertancia n. Trabajamos algebraicamente y obtenemos que la invertancia total pues, es igual al inverso de la suma de los inversos de la invertancia 1 hasta la invertancia n, cuyas unidades como resultado son henrys a la menos 1. Detalle, nuevamente, ahora cada vez mencioné que cada vez que se tenga esta expresión del inverso de la suma de los inversos, tenemos dos casos particulares. Si tenemos solo dos invertancias conectadas en serie donde la invertancia 1 es de diferente valor a la invertancia 2, la total o equivalente se obtiene del producto entre la suma. Y si tenemos dos invertancias donde la invertancia 1 es del mismo valor que la invertancia 2, entonces la invertancia total o equivalente va a ser igual a cualquiera de ellas entre 2. Como ya no vamos a ver más elementos, porque ya terminamos con todos, es decir, resistencias, capacitores, bobinas, inductores como inductancia e invertancia, resistencias, conductancias en serie en paralelo, admitancias e impedancias en serie en paralelo. Ya vemos que solo vamos a usar, si observan los videos con calma, solo se van a usar dos ecuaciones: una suma de mis elementos o el inverso de la suma de los inversos. Es decir, que no se tienen que aprender muchas ecuaciones, solo dos: o la suma o el inverso de la suma de los inversos. ¿Qué hay que estar haciendo referencia? De los elementos que tengo. ¿A qué me refiero? Si tengo impedancias conectadas en serie y se aprenden que las impedancias conectadas en serie, la suma de todas, la total es la suma de todas y cada una de las impedancias conectadas en serie, pues cuando se tengan impedancias en paralelo, la otra ecuación que se usa es el inverso de la suma de los inversos. Y lo mismo, si se aprenden la suma, que es más fácil, si se aprenden que tenemos, cuando tengamos inductancias conectadas en serie, es la suma de las inductancias conectadas, la total, pues entonces inductancias conectadas en paralelo pues es el inverso de la suma de los inversos. Nada más es aprenderse una de ellas y la configuración que se está usando serie o paralelo, que es más fácil la serie porque es una suma, y eso implica que la otra configuración, que sería paralelo, de ese elemento va a ser el inverso de la suma de los inversos. O depende, en este caso si tenemos invertancias, recordar que es más fácil cuando están en paralelo porque es la suma, y entonces quiere decir que cuando tengamos invertancias en serie, pues sería el inverso de la suma de los inversos. Si ustedes aprenden a relacionar eso, les va a ser más fácil trabajar o aprenderse esas ecuaciones, porque no son muchas, son nada más dos relacionadas a los elementos y a la configuración en la cual están esos elementos, serie o paralelo. Pero ahora cuando trabajemos con bobinas que tienen acoplamientos, ya sea como impedancias o admitancias, vamos a tener que aplicar una ecuación general. No voy a hacer aquí el desarrollo porque todo eso está en las notas que les envié y que ustedes ya hicieron un resumen. Me imagino que se dieron cuenta del proceso matemático que se realizó. Y entonces, la ecuación general cuando trabajamos con impedancias es esta que está aquí. ¿Qué significa? Que la impedancia total cuando se tienen acoplamientos magnéticos va a ser igual al determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11. Detalle, hay que ser cuidadosos, aunque a veces a ustedes no les gusta llevar un orden o con las letras, luego dicen que se confunden, no deberían de confundirse. Esta Z, que es de la impedancia total, nada tiene que ver con esta Z manuscrita, que es de la impedancia de malla. Entonces no hay por qué estarse equivocando. Son completamente distintas la forma en que se escriben como para decir que cometen el error o se confundieron al momento de sustituir datos. Si ustedes hacen esa diferencia, nunca van a tener la confusión o no van a cometer errores al momento de sustituir datos. En este caso,
no hay que hacer cambio de elementos. Si estamos trabajando con impedancias y me piden las admitancias, no voy a cambiar mis elementos a admitancias porque voy a hacer un proceso más complicado. Lo que hago es dejar las impedancias y ya se sabe que la admitancia es igual al inverso de la impedancia. Entonces la admitancia total, que es el inverso de la impedancia total, si sustituimos esta ecuación, nos va a quedar como el cofactor de Z11 entre el determinante de mis impedancias. Y no tenemos que cambiar a los elementos, sino únicamente al final aplicamos el inverso y obtenemos el resultado. Son Siemens, a pesar de que aquí estamos hablando de impedancias, porque estamos sacando el inverso, ya son admitancias, ya no es una impedancia. También tenemos la ecuación general cuando estamos trabajando con admitancias porque hay acoplamientos, y entonces la admitancia total se obtiene de esta ecuación, por eso es ecuación general, en donde nos vamos a auxiliar del método de nodos. No vamos a aplicar el método de nodos porque el método de nodos es para calcular voltajes y nosotros vamos a auxiliarnos para obtener nada más las admitancias propias y mutuas de los nodos. Y en este caso la admitancia total va a ser igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11 o de mi admitancia 11. De nuevo, no puedo confundir esta Y con esta Y porque son escritas de forma distinta y no voy a cometer errores al momento de sustituir datos. Las unidades son Siemens y además, nuevamente, si estoy trabajando con admitancias, si me piden calcular la impedancia total, no voy a cambiar mis elementos, trabajo con mis admitancias y hasta el final recuerdo que la impedancia es igual al inverso de la admitancia, aplico mi expresión y tengo que la impedancia total es 1 sobre la admitancia total, y esto me va a dar, al sustituir esta ecuación, el cofactor de Y11 sobre el determinante de las admitancias. Y las unidades son ohm porque estoy calculando la impedancia una vez que le saco el inverso. Y con esto estaríamos terminando todos los conceptos que necesitamos para empezar a trabajar en la reducción de circuitos o de estructuras eléctricas o redes eléctricas pasivas cuando solo se conocen su configuración interna y las terminales de acceso. Ya vimos las dos situaciones: cuando no hay acoplamientos y podemos usar reducción en serie paralelo, y cuando hay acoplamientos, bueno, se tiene que usar la ecuación general. Otro detalle: hay ocasiones en que el circuito, a pesar de no tener acoplamientos, no se puede reducir a través de reducción en serie paralelo. ¿Qué hay que hacer? Aplicar ecuación general. Ya con los ejercicios que voy a subir posteriormente, se va a ver cuál es el proceso para poder aplicar la ecuación, porque hay que seguir ciertos pasos. Mientras que aquí, bueno, si yo tengo mis elementos en serie y sé qué son, los sumo o aplico el inverso de la suma de los inversos y voy reduciendo mi circuito o mi red eléctrica. Y con esto estamos terminando los conceptos de estructuras pasivas de dos terminales.